Muchas gracias, señor presidente. Los maestros de Colombia a esta hora se encuentran en paro nacional. Y lo curioso, señor ministro de Hacienda, honorables senadores, lo curioso es que están en las calles de Colombia reclamándole al gobierno nacional que Colombia sea la más educada. Están reclamando el dinero para el transporte escolar. Están reclamando el dinero para la alimentación escolar. Están reclamando el dinero para la jornada única. Están reclamando el dinero para que el gobierno nacional cumpla con su compromiso en el Plan Nacional de Desarrollo de hacer Colombia la más educada de América. Eso es lo que están haciendo los maestros de Colombia en el paro nacional indefinido. Y entonces aquí se pretende acallar la voz de los representantes de un gremio tan importante. Aquí citamos a la ministra de Educación y al ministro de Hacienda para que respondiera unas preguntas sobre el destino y qué le va a pasar a la educación en Colombia. Pues bien, no se hizo ese debate, que hubiese sido muy importante hacerlo antes de esta edición presupuestal. Aquí se formó y se conformó una comisión mediadora en este conflicto. Y la inmensa mayoría de los parlamentarios, de los senadores, estuvieron de acuerdo en que el Senado de la República ayudara a resolver este conflicto. Por eso yo quiero hacer aquí unas observaciones, señor presidente, y espero que usted me dé las garantías suficientes para poder decir varias cosas. En primer lugar, señor ministro, muy importante los 355.000 millones de pesos para completar el pago de la nómina del magisterio colombiano. Pero le quiero decir esto, de una manera, por no decirla abusiva, el gobierno nacional extrae... Regáleme un segundito, senador. ¿Quiere la plenaria votar la sesión permanente? Siga, senador. Sí, quiere, presidente. El gobierno nacional extrae del 8.5% que está obligado a entregarle al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, extrae más de 700.000 millones de pesos para completar la cuota que tiene que pagar el gobierno nacional por concepto de pensiones. Es decir, señor ministro, si no fueran por los 700.000 millones de pesos que le sacan a la salud del magisterio, esa adición presupuestal no era de 355.000 millones, sino de 1 billón largo de pesos. Cuando nosotros reclamamos justicia y los maestros están en las calles pidiendo una salud digna para ese gremio tan golpeado por las políticas educativas de este país, lo hacemos también pensando en esta plata. Señor ministro, y con usted el jueves pasado intercambiamos opiniones sobre este tema y buscábamos una fórmula de concertación, de conciliación, para poder avanzar en la solución de este conflicto que hoy envuelve a la nación, el conflicto laboral del magisterio colombiano. Yo le quiero decir, señor ministro, no los cálculos de Cenedillo ni de FECODE, son los cálculos de Gina Parodi, ministra de Educación, que en un debate de control político en este Senado de la República nos dijo que para que hubiese jornada única se necesitaba 3.5 billones de pesos de reajuste en el plan de alimentación escolar. Pues bien, en el año 2017
lo que se destinará para la alimentación de los niños colombianos no llega al nivel que teníamos en el 2013 de 830.000 millones de pesos. Es decir, señor ministro, yo sé que existen afugias en el presupuesto de la nación, pero también lo que le decimos, no es justo que se entreguen más recursos para las embajadas del país, que se entreguen recursos para más vías, como si los 47 billones de pesos no se pudiesen distribuir de mejor manera. Colombia hoy está en un paro nacional del magisterio. Y hemos hecho una propuesta sencilla, señor ministro, porque ya casi que estoy diciendo que sobre los 500.000 millones de pesos que habíamos, más de 70 senadores colocado en una proposición, seguramente al no contar con el aval del ministro de Hacienda, por supuesto que quedará como una constancia en los debates del Senado de la República. Pero una sencilla proposición razonable, un llamamiento a la cordura, señor ministro de Hacienda. En el año 2001 hubo una reforma a la Constitución Política de Colombia. En el año 2007 hubo una segunda reforma y se acabó con la ilusión del magisterio, del pueblo colombiano, de los políticos demócratas de este país, y es que existiesen los recursos suficientes como un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación para la educación pública colombiana. Y se engañó al país y se dijo que una fórmula transitoria en el 2001 y 2007 aliviarían la dureza de esa fórmula nueva estructural. Pues resultó más lesiva la fórmula transitoria que la fórmula estructural en materia del Sistema General de Participaciones. Y hoy tenemos para la educación una destinación en 80 billones de pesos por debajo de lo que se hubiese obtenido si la educación hubiese recibido el 46.5% de situado fiscal y de participación a los municipios era del 46.5% de los ingresos corrientes de la nación. Con la fórmula que se aplicó en 15 años, perdimos 80 billones de pesos. Hice un cálculo, señor ministro de Hacienda, que se lo conté también a la ministra de Educación, que lo he dicho en los debates de control político en la Comisión Sexta. Para que Colombia sea la más educada, hay que resolver el problema de la niñez, del preescolar de 3 y 4 años. Para que Colombia sea la más educada, hay que resolver el problema de 400.000 jóvenes campesinos que no van a la educación porque no hay cobertura rural. Para que Colombia sea la más educada, necesitamos la jornada única, pero no la que nos están proponiendo a partir de la miseria. Para que Colombia sea la más educada, necesitamos abandonar el último lugar de obligatoriedad que ocupamos en América en materia de la educación superior. Y eso vale, señor ministro, 53.6 billones de pesos. Senador, le he dado mucho más tiempo al que hablar a los restos de los senadores porque entiendo su preocupación por los maestros. Un minuto más, senador, porque tengo que limitar el tiempo. Por eso, señor ministro, FECODE, ¿qué está reclamando hoy? Que le pongamos racionalidad al asunto. Es que caer en 15 años en 80 billones de pesos lo que se destina para la educación. Los premios Nobel de paz hablan siempre de la educación. Es que no puede haber una paz sustentable, no puede haber un posconflicto y una superación a esta violencia si no cuenta la educación pública de Colombia con los recursos suficientes. Una proposición que apoya 20 senadores y yo sé que muchos otros la van a apoyar. Señor ministro, es una proposición sencilla, una proposición que cuenta con el aval del Comité Ejecutivo de FECODE, que estuvo aquí en este recinto,
que le pidió la solidaridad al Senado de la República, es sencillamente establecer una comisión de alto nivel técnico donde esté el gobierno, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación, donde esté FECODE, donde existan expertos, donde esté el Congreso de la República, delegados de la Comisión Tercera y Cuarta del Senado de la República, para que se estudie la posibilidad de una reforma constitucional que permita que Colombia sea la más educada y no se le sigan negando los recursos que necesita la educación pública en este país. Por eso le pido, señor ministro de Hacienda, doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, que avale esta propuesta, que no significa que le saque dinero al fisco nacional. Y llamo al Congreso de la República, al Senado de la República, a que nos apoye, pero en particular llamo al ministro de Educación, porque esta es una buena medida, ministro de Hacienda, para que esta medida, este apoyo, esta fórmula, esta proposición permita avanzar en la mesa de negociación entre el gobierno nacional y FECODE la solución al paro nacional indefinido. Señor ministro, los maestros de Colombia están dispuestos. Senador, 30 segundos, senador. Ministro, yo creo que vale la pena que podamos establecer este acuerdo y que el Senado de la República contribuya a buscar a futuro una salida a un problema tan grave que tiene la educación nacional, que es la ausencia de recursos suficientes para tener una educación de calidad, gratuita y universal.